Vamos a tomar nuestro asiento. Buenas noches a todos. Es bueno alabar a Dios porque eso nos conecta o nos conectamos a través de la adoración con el corazón de Dios. Voy a comenzar con una historia. Dice, ¿quién se equivoca? El error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte no haces nada. No se equivoca el río al encontrar una montaña en su camino. Retrocede por seguir avanzando hacia el mar. Si se equivoca el agua que, por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacer planta. Si se equivoca la que, por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Si se equivoca aquel que, por temor a equivocarse, no se mueve. No se equivoca el pájaro que, ensayando el primer vuelo, cae al suelo. Si se equivoca aquel que, por temor a caer, renuncia a volar permaneciendo en el nido. No se equivoca el hombre que busca cada día a Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Si se equivoca aquel que pasa de las circunstancias adversas de la vida. Si se equivoca aquel que, a pesar de las circunstancias adversas de la vida, se entrega al desánimo, a los deseos temporales, a las falsas doctrinas. Pienso que se equivocan los que no aceptan que ser hombres es buscar a Jesús cada día y pertenecerle solamente a Él. Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por haber creído en Jesús como Salvador personal de tu vida. Señor, te pedimos que nos des sabiduría en esta tarde para poder abrir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en gracia, alumbrando nuestro entendimiento y dándonos la capacidad de poder no solamente oír tu voz, sino de poder saber para qué y cómo, Dios, tu palabra obra en nuestro corazón, cómo aplicarla a nuestra vida, cómo vivir por ella. Te pedimos que esta tarde, Dios, nos des ese regalo que cada día podemos encontrar en tu palabra, esas perlas preciosas, ese tesoro, Dios, que no podemos encontrar en ninguna otra parte. Te bendecimos y te damos gracias esta tarde por tu palabra y porque creemos que algo poderoso harás en ella. En el nombre de Jesucristo te bendecimos, bendito Dios, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, el día de hoy estamos estudiando esta serie de los nombres de Dios. Y bueno, no sé cómo les haya ido a estas alturas. Ya llevamos 4, este sería el 5 que estamos estudiando, que vamos a estudiar. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 6, del verso 1 al verso 32. Si ustedes vieron en la introducción, se hablaba del temor y se hablaba de los estragos que el temor puede hacer en situaciones, en la vida de personas, y hasta hace algunas menciones sobre algunos animalitos. Entonces, vemos nosotros que el temor apareció por causa del pecado. Ese temor que no existía en el Edén comienza a partir de la caída. Lo que vamos a ver hoy, si ustedes recuerdan del capítulo 6 de Jueces, habla de un personaje. ¿De quién habla? Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en su Biblia? ¿No tienen Biblia? Les prestamos, ¿no? ¿De quién? De Gedeón. ¿Ok? Y el tema de lo que va a hablar es la opresión que la idolatría trajo sobre Israel. Otra vez, el tema es la opresión que la idolatría trajo sobre Israel. La enseñanza es la opresión que el miedo trae sobre el corazón. La opresión del miedo y su lugar en nuestro corazón. ¿Dónde aparece? Entonces, el propósito lo dividimos en 3 partes. Identificar nuestros temores,
volver al libertador y vencerlos por medio de dos elementos que nos da Dios en este pasaje: su presencia y su palabra. Vamos a ver, lo interesante de este pasaje es ver cómo Dios tiene la respuesta a cada necesidad de nuestros corazones. Ya lo hemos visto con los otros 4 nombres, pero el día de hoy veremos un ejemplo más de cómo Dios tiene respuesta a nuestras necesidades, y específicamente la necesidad de la que hablaremos el día de hoy es el miedo, el temor. Solo hay que conocerlo a Dios, hay que conocer su palabra y confiar en Él, buscando su presencia. Esa es la base de la victoria en nuestras vidas. Lo repito, hay que conocerlo a Él, conocer su palabra y confiar en Él. Pero la confianza, la fe, se refleja o se expresa buscando su presencia. Es una historia, es un pasaje que nos habla de una historia de este hombre y de un pueblo que vencen al temor y a la idolatría. Todo comienza, el pueblo de Israel ya estaba habitando Canaán. ¿Qué era Canaán? La tierra de su promesa. ¿Y qué disfrutaban en Canaán? ¿O qué es lo que podemos entender cuando hablamos de Canaán como la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué podemos entender? ¿O qué nos viene a la mente? ¿Un lugar de qué? Algunas personas dicen que Canaán es un tipo del cielo. La realidad es que no, porque al cielo no vamos a entrar peleando. ¿Cómo vamos a entrar? Por gracia, por la salvación que Cristo compró y nos otorgó gratuitamente. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Entonces, Canaán es un tipo de la vida abundante, de la vida bendecida, del disfrute de Dios. Dios prometió que en Canaán estaría con quién, o habitaría en medio de quién, de su pueblo Israel. ¿Cuál es la más grande riqueza que podía tener Israel? ¿La riqueza de Egipto? ¿La riqueza de una tierra donde ya la lluvia hacía que la tierra pudiera producir frutos? ¿Cuál era la mayor riqueza? ¿Una nación grande? ¿O el despojo que pudieran haber hecho de los pueblos que habitaban Canaán, los amorreos que Dios quitó de ahí? ¿Cuál era la mayor riqueza? La mayor riqueza era Dios mismo, era la presencia de Dios mismo. Y por eso dice Jesús, nuestro Señor, en Juan 10:10, que Él vino a dar una ¿qué? Una vida, y una vida en abundancia. Entonces, pensemos esto, ¿por qué Dios encomienda a este hombre a que escriba la historia de este pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? En este caso, enseñarle y recordarle siempre al pueblo de Israel. Y que podemos nosotros entender y que podemos nosotros aplicar a nuestra vida. ¿Cómo nos sirve este pasaje a nuestra vida? ¿Qué bendición trae a nuestra vida lo que Dios hizo en favor de este pueblo? Pues eso es lo que vamos a aprender. Es un pasaje un poco largo, entonces lo voy a ir leyendo, pero para entenderlo lo vamos a dividir entre los personajes de la historia. Comenzaremos hablando del pueblo de Israel. Después veremos la actitud que había en los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Y cómo se comienza a armar todo este conflicto y a lo que llevó al pueblo de Israel. Entonces veremos la intervención de Dios a través de levantar a un hombre como un libertador, que es un tipo de Cristo. Pero veremos teológicamente Dios trabajando en esta historia. Y por último, veremos a Dios completamente revelándose a nuestra vida por medio de este pasaje que estudiaremos en esta tarde con el favor de Dios. Entonces comenzaremos hablando de ¿quién dijimos? No, dijimos de Israel, los primeros, en orden de aparición. No es mi orden, es el orden de aparición de la Biblia. Dice, verso 1, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el verso 1? El pueblo de Dios, ¿qué? Habitaba en Canaán, donde debían de disfrutar de la presencia de Dios, pero dice que ellos hicieron. Y esta palabra hacer, o esta palabra que se traduce hicieron, en el idioma original, fíjense lo que significa, fabricar, fabricar, amontonar,
consumar. ¿Cuál es el título? No sé si dije el título. El título, el nombre que estudiaremos el día de hoy es Jehová Shalom. Jehová es paz. Ok, regreso al tema. La palabra significa fabricar, amontonar y consumar. No significa que equivocadamente de repente fallaban a Dios. Lo que está diciendo es que era una constante. Ellos hacían todo el proceso y hasta terminar y consumar su maldad y su pecado. Esa era la forma en la que vivían. Y la palabra malo, hicieron lo malo, en el hebreo es la palabra ra, que significa literalmente algo malo, un agravio, una perversión, y apunta hacia la lepra, hacia una sarna maligna. ¿Qué quiere decir entonces? Si podíamos parafrasear este primer verso, es que los israelitas tenían todo un proceso, o en su corazón era una fábrica ¿de qué? De maldad, pero no concluían con equivocarse, sino terminaban sus proyectos malignos. Es decir, su maldad era enfermiza. No estamos hablando de fallas, equivocaciones, pecados casuales, eventuales. Era una constante, un estilo de vida. Y sigue diciendo, dice, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Verso 2, que dice de Israel. Dice, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. El poder de Madián. En la Biblia hay algo bien interesante. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, a mucha gente no le gusta la historia, dice, ay, es que no. La realidad es que el Antiguo Testamento es apasionante, porque no solamente nos da historias, sino que cada pueblo, en este caso, cada pueblo en la historia de la Biblia, cada pueblo que se enfrenta a Israel, cada pueblo que encontramos en una relación con Israel, representa algún tipo de pecado, algún tipo de condición espiritual del corazón del pueblo de Israel. Entonces es importante saber quién es Madián, que lo veremos adelante en el siguiente punto. Entonces dice que Israel estaba bajo el poder ¿de quién? De Madián. Verso 2 dice, por causa de Madián, ¿qué hicieron los israelitas? Dice, se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Entonces, ¿qué es lo que dice que hicieron los israelitas? ¿Dónde vivían? En cuevas. En medio de los montes se iban y se escondían donde no pudieran ser encontrados. Intentaron levantar algún tipo de fortaleza. ¿Por qué? Porque el poder de Madián los estaba oprimiendo. En el verso 3 vean lo que dice. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. ¿Qué pasaba? Los israelitas eran ¿qué? Atacados constantemente. Fíjense en algo. Para los pueblos de la antigüedad, para un campesino, para alguien un país que tiene una economía basada en la agricultura, el momento de la siembra y la cosecha pues son lo más importante. El momento de la cosecha, ¿se acuerdan que los judíos qué hacían? El día de la cosecha, en Pentecostés, hacían una gran fiesta. Al final de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta, primero en las primicias, y ahora era la fiesta de todos los, de toda la cosecha, de todo el fruto que se recogía. Entonces la cosecha debían ser momentos ¿qué? Felices. Momentos alegres. Bueno, en los momentos alegres, ¿cuál era la condición del corazón o de la vida del pueblo? ¿Eran qué? Eran atacados, eran saqueados. ¿Qué más? ¿Qué más pasaba? Dice el verso 4. Acampaban frente a ellos y destruían. Los invadían y destruían. Se quedaban en la ruina. Verso 6 dice, así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los israelitas hasta ese momento, hasta el momento que quedaron en la ruina,
hasta el momento en el que ya no había comida, hasta el momento en el que estaban... ¿Imaginan vivir en una cueva? Intenten imaginar, usen Dios nos ha dado imaginación. No tengo para proyectarles algo, pero ¿cómo sería vivir en una cueva? En las cuevas, ¿qué hay? Bichos, alimañas, a veces se meten los osos. ¿Qué más hay? Hay peligros. Hay... ¿Dónde? Humedad. Oscuridad. Oscuridad. Acuérdense que en la Biblia, muchas veces cuando se habla de personas que cayeron en una depresión, en una profunda tristeza, ¿a dónde se fueron a meter? David fue a parar a una cueva. Elías fue a parar a una cueva. Y encontramos a varios hombres en la Biblia que fueron ¿a dónde? A meterse, a esconderse, a taparse con las cobijas porque no podían levantarse de la cama. Todo eso es lo que estaba pasando. Y hasta el final del verso 7 dice: entonces clamaron los israelitas al Señor a causa de Madián. Esa palabra clamar significa lanzaron alaridos. ¿Cómo imaginan o cómo gritarían ustedes? ¿Cómo darían un alarido? ¿Qué es un alarido? ¿Qué es un grito desesperado, un grito de angustia, un grito de lloro? Eso es lo que dice la Biblia, que fue hasta después de 7 años que los israelitas clamaron a Dios. Vámonos hasta el verso 28, porque vamos a ver cómo al final de la historia mucha gente no entendió lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos, lo que Dios había puesto en marcha y la bendición que Dios iba a hacer. Verso 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera, o bueno, era un tronco de acera, de la estatua de acera, que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Verso 29. ¿Qué es lo que pasa? Se levantan y ven, y ya no está el altar de Baal, y ya no está acera, y ya no está el novillo que estaba junto a ellos. Verso 29. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e instaron, gritaron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. O sea, se pusieron a indagar y desesperados: ¿quién hizo eso? Verso 30. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. ¿Qué hicieron? Intentaron defender su ¿qué? Su ídolo. Intentaron defender, intentaron cuestionar. Vamos a ver ahora entonces quiénes eran los madianitas. Dijimos que Dios fue el que ¿qué? Verso 1 termina diciendo: el Señor los entregó en manos de Madián. Entonces veamos ahora a los enemigos. Porque dice el verso 1, Madián. Madián significa pleito, contienda. Era una tribu, si ustedes recuerdan, eran descendientes de... ¿Se acuerdan que Abraham se casó con Sara, muere Sara y tiene otra esposa? Y Madián era descendiente de Abraham. Vivieron, era una tribu nómada que vivía en el desierto y que intentaron estorbar a Israel cuando iban hacia la tierra prometida. Israel los venció. Entonces había un problema ahí, había un resentimiento de esa tribu hacia Israel. ¿Qué dice la Biblia? Dice: el poder de Madián prevaleció sobre Israel. En el verso 28, 29 y 30 que les leí, ¿cuál era la situación que prevalecía? ¿Qué es lo que había sucedido con Israel? Si ustedes observan, Israel vivía en idolatría.
Dios, nada más a manera para que puedan entender y no se vayan a perder. En el verso 11 dice, no. En el verso 8, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores, los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy el Señor tu Dios, no temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era la maldad en la que incurrieron los israelitas? La idolatría. Y decimos, ¿cómo es posible? Yo no sé si se indignen ustedes, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien siga creyendo en los ídolos? ¿Cómo es posible después de que Dios ha estado y dices que crees en Dios y vas y te metes a una iglesia y vas y haces esto y entonces y consultas a un medium y consultas a la Ouija y consultas la bola de cristal y nos indigna porque es malo? Pero piensen en esto. Ya los he comentado que los israelitas eran odiados por los demás pueblos porque los israelitas no adoraban ¿a quién? A los dioses de los otros pueblos, ¿sí? Entonces, para los pueblos, los israelitas eran casi ave de mal agüero, dicen, ¿no? Eran motivo de maldición. O sea, llevarte bien con un israelita, para todos los pueblos, era ponerse en problemas con su ídolo, con su falso Dios. Recuerden algo, y esto es bien tremendo, todos los ídolos, en todas las culturas, siempre han establecido una relación de miedo. La gente le tiene miedo a sus ídolos. No, es que si tú no le llevas un chivo a tus ídolos de brujería y de eso, te va mal. Si tú no le pones ahí en su altarcito a tal cosa, te la cobra. Y si tú le pides un favor y no le das y te la cobra. ¿Y cómo vive la gente? Llenos de miedo. Entonces llegan los israelitas a la tierra de los amorreos, a la tierra de Canaán, y se encuentran con que había dioses para los montes, para los árboles frondosos, para las cosechas, para los ríos, para los valles, para los animales, ídolos que demandaban sangre humana, sacrificios. Y entonces llegan los israelitas. ¿Y cuál fue el pecado? Sí, la idolatría, pero ¿cuál fue el pecado? El temor. Le tuvieron miedo a esos ídolos. Y piensen en esto, porque esto es hermoso. Porque el día de hoy podemos vernos que todos tenemos muchos temores y que por eso hay tantos problemas de temores, de ansiedades, de depresiones, de locura, de gente que se va al psiquiátrico, que tiene que tomar medicamentos porque prefiere estar dormido, porque despierta y vienen los miedos. Ese es el problema que había en el pueblo. Madián representa esos miedos, esa esclavitud al temor, esa opresión que el miedo causa sobre el corazón y sobre la vida de las personas. Si ellos no ofrecían sacrificio a Baal, a Acera y a los dioses de los amorreos, maldiciones había sobre su vida. No iba a haber cosechas, no iba a haber fertilidad en la tierra, en las familias. Eso es lo que habían ellos atesorado en su corazón. ¿Cuál es el resultado entonces? Dice, Madián prevaleció sobre Israel. El miedo puede convertirse en un ídolo en el corazón de las personas. Y es no es algo así como chistoso. Ningún ídolo es gracioso. Ningún ídolo da libertad o bendice a las personas. ¿Qué es lo que dice? Estuvieron bajo su poder, vivían aterrorizados a los madianitas. Los mejores momentos que podía experimentar Israel,
¿Qué pasaba cuando decían, ay, ahora sí vamos a divertirnos, ahora sí va a haber cosecha? ¿Qué pasaba? En ese momento llegaban los madianitas y aterrorizaban, los robaban, les destruían los sembradillos y hacían pedazos al pueblo de Israel. ¿Dónde vivía otra vez Israel? ¿En dónde? En cuevas, en cavernas. Hicieron fortalezas que no servían. Verso 3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los... ¿Con quién aparece ahí? Amalecitas. ¿Y se acuerdan que los amalecitas ya lo vimos? ¿Quiénes eran? ¿Un tipo de quién? De la carne. Fíjate en algo. La carne gobernando junto con ¿qué? Con el miedo. ¿A dónde llegó el pueblo de Israel? Dijimos, a la miseria, a la depresión, a vivir en cuevas. No había momentos felices. Todo era una ¿qué? Tragedia. ¿Se acuerdan, conocen o han sido parte de esto? Piensen. Yo diría, ojalá que no fuera. De veras, ojalá nadie de ustedes tuviera, nadie de los que están en casa tuviera un miedo. Pero la realidad es que entre la amargura y el temor son las cosas que más daño hacen a la iglesia. El temor es falta de fe. Y lo hemos dicho, es un ídolo. Se levanta en el corazón y llega el momento en que puede causar ataduras y problemas muy fuertes en la vida de las personas. Dice el verso 4, destruían todos sus sembradíos, dice hasta la tierra de Gaza, hasta la tierra de los filisteos. Y dice, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Verso 5. ¿Cómo lo compara Dios? Dice, porque subían con su ganado, dice que eran camellos, ¿no? Dice, y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Eran una plaga. ¿Se acuerdan las langostas que dicen que llegan y en horas pueden destruir áreas enormes de sembradíos, de árboles, los frutos, y simbolizan, aparte, maldición? Y el verso 6 dice, termina diciendo el verso 5, dice, eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. La palabra devastar, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? No se peleen. Destruir. Arruinar, destruir por completo, hacer que nada quede en pie. Y el verso 6 dice, así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. ¿Cómo quedó Israel? Empobrecido, con la tierra destruida por causa de eso. Ahora podríamos pensar, ¿y Dios por qué no hacía nada? Porque ahorita lo vamos a ver. Aquí es donde encontramos a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo el pueblo de Israel puede llegar a ese punto? La realidad es que sí puede. Cuando alguien tiene miedo, bueno, ni a la calle va a salir. Cuando alguien tiene miedo, ni divertirse va a hacer. De verdad. Les vuelvo a decir, ojalá y no tuvieran miedo, pero si tienen miedo, lo maravilloso es que Dios, de verdad, que hoy hay algo especial. Aparece entonces Dios. Interviene entonces Dios. Verso 1. Dice, el Señor los entregó. Porque a veces Dios... hay que entender esto. Hay que entenderlo, porque a veces decimos, ahí está, fue Dios el que hizo todo eso. Es que fue Dios. Y no necesariamente es que Dios, en algunas ocasiones Dios hizo cosas. Acuérdense que la voluntad de decreto y la voluntad solamente de permisión o permisiva
de Dios, ¿sí? En este caso no está diciendo que hay una voluntad de Cristo que establece y dice, ahora vayan y hagan pedazos a Israel. Pero Dios avala y Dios permite que suceda eso. Y a eso se refiere que Dios los entregó. Y esto no es malo. No piensen, es que ¿por qué Dios hizo eso? No es malo. Por el contrario, lo que nos enseña es que Dios sigue teniendo el control y que Dios sigue siendo soberano y que Dios está ofendido, sí, pero Dios sigue siendo ¿quién? Dios. Dios sigue siendo Dios aunque tengas miedo. Eso es maravilloso. Dios no puede ser estorbado y no puede pasar nada que quebrante o que esté por encima de la voluntad de Dios. Y vámonos hasta el verso 7. Dice entonces, cuando los israelitas clamaron, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cuando los israelitas clamaron, puso en marcha un plan, puso en marcha su liberación. Verso 8. Lo primero que hace Dios, ¿qué es? El Señor envió un profeta, su palabra, envió un mensaje. ¿Y qué decía ese mensaje? Fíjense en algo. No les dijo, es que ustedes bolas de idólatras, pecadores, son poca cosa, estoy no. Y podría haberlo dicho tal vez. Pero ¿qué hace Dios con ese mensaje? Les dijo algo. ¿Mande? ¿Les recuerda qué fue lo que hizo? Les dice quién es Él. Les recuerda quién es Él. Esto es un principio fundamental en nuestra vida cristiana. Yo tengo siempre que volver al principio. ¿Quién es Dios? Si te digo en este momento, ¿quién es Dios? Dime un pensamiento de bote pronto. El primero que te venga a la mente sobre Dios. 1, 2, 3, 4, no oigo nada. Eso es lo primero que yo debo de pensar cuando me levanto. ¿Quién es Dios? ¿Y qué sale de mi corazón? Y no que sean palabras, que sean verdades, que sean realidades. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía que Jehová los había sacado de Egipto. Jehová había hecho esto. ¿Pero de qué les estaba funcionando? De nada. Y eso nos ha pasado muchas veces. Y entonces Dios les dice, yo te saqué, yo te rescaté de tus opresores, yo expulsé a tus enemigos. ¿Estás aquí por quién? Por Dios, por mí. Eso es lo que les está diciendo. Entonces el pueblo tiene que recordar la identidad de Dios. Tenemos que pensar quién es Dios. Y lo segundo, ¿qué relación tengo con Dios? Porque Dios les está diciendo, no se ha roto la relación. ¿Se acuerdan que Dios para los pueblos era Elohim? Pero para Israel, ¿quién era? Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. Porque es un Dios personal, un Dios relacional. Entonces, el verso 10 dice, y les dijo, yo soy el Señor tu Dios. Y les dijo algo. ¿Qué fue lo que les dijo? No. Ahí dice, bueno, sí, también lo dice, pero les dice algo primero. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? No temas, no tengas miedo. A ver, esto es una orden. Esto es una orden que da Dios. Las personas que tienen miedo, llega el momento en que ya no gobiernan, ya no ejercen su voluntad y la sueltan. ¿Y el diablo qué hace? Oprime. ¿Qué hace? Te empieza a hacer creer que él puede gobernar tu voluntad. Y si gobierna tu voluntad, entonces perdiste tu alma, perdiste tu mente, perdiste todo. ¿Dónde se da la batalla? En la mente. Entonces, ¿qué dice Dios? Da una orden. No temas. No temas.
¿Qué más dice? Verso 11. Me voy a tener que ir muy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Dice, entonces vino el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Es una teofanía, es una apariencia o una aparición de Jesús preencarnado. Les voy a decir rápidamente las citas o los ejemplos. ¿Por qué decimos que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo preencarnado? ¿Se acuerdan que se encuentra Agar, la mamá de Ismael, la sierva de Sara, en el desierto con el ángel? ¿Y qué fue lo que dijo? Tú eres el Dios que me ve. Abraham se encuentra con el Señor, o bueno, con el ángel en Moriah, y el ángel se revela como Jehová. Jacob se encuentra solo en Betel, ¿se acuerdan? Está oscuro, está de noche, está ahí con una roca, no tiene nada, ve la visión y dice, casa de Dios es este lugar. Moisés se encuentra en la zarza y dice que de la zarza el ángel le habla a Moisés y dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y entonces encontramos en todas las porciones de la Biblia, encontramos cuando Oseas menciona esta historia, cuando Manoa, el papá de Sansón, se encuentra con el ángel, encontramos a Israel con la nube, columna de nube. Siempre el ángel era una manifestación del Señor Jesús. Entonces dice que el ángel aparece en Ofra. La palabra Ofra viene de una raíz que significa polvo y escombros. En ese lugar de Ofra, que le pertenecía a Joás, Joás significa encendido por Jehová o fuego encendido por Jehová. Y dice que había una encina. ¿Se acuerdan que los judíos levantaban o buscaban encinos para poder en ese lugar encontrarse con Dios? Entonces esa encina era el lugar donde Joás y la familia buscaban de Dios. Y dice entonces, le pertenecía a Joás de Abiezer, y la palabra Abiezer significa el Padre es nuestra ayuda. Entonces aparece el ángel en el lugar donde la familia buscaba encontrarse con Dios, o el lugar donde la familia hacía sus devocionales para adorar a Dios. En ese lugar aparece, se siente el ángel, pero Gedeón no ve al ángel, hasta que el ángel se manifiesta en el verso 12 y dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cuál fue el nombre que le dio Dios a Gedeón? Valiente guerrero. Gedeón no era guerrero, no era el más valiente. Dios le da esa palabra. Dios le cambia el nombre. Dios interviene en la vida de un hombre para usar a ese hombre para intervenir en la vida de un pueblo. Y el verso 14, Dios comisiona a Gedeón y le dice, el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Si Gedeón no tenía fuerza. Dice, y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La fuerza de Gedeón estaba ¿en qué? En la palabra y en la presencia de Dios. Y el verso 16 confirma esto, dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Verso 18, Dios le dice a Gedeón, aquí me voy a quedar. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón le dice, Señor, si eres tú, si realmente oí tu voz, si realmente no estoy loco y si realmente tú me estás apareciendo y esto es real, entonces déjame hacerte una ofrenda. Dice el verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Y qué le dijo? Me quedaré hasta que vuelvas.
¿Qué demuestra? Una teología ¿cómo? Un poco ¿qué? No muy sana, no muy completa, muy limitada. Dios, espérate aquí. Si de verdad me estás hablando, espérate aquí, te traigo una ofrenda. Pues que no, Dios está en todas partes. Pero entonces, ¿por qué nos da miedo? Porque no somos conscientes de ¿qué? De la presencia de Dios. Entonces llega el verso 20 y le dice Dios, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura. Este es uno de los versos más importantes en el análisis teológico. El ángel de Jehová le dice, toma la carne y el pan sin levadura. La levadura representa ¿qué? El pecado. Y los panes sin levadura representan ¿qué? La santidad de Cristo. Entonces estamos viendo la encarnación y la santidad perfecta de Cristo. Dice, y ponlos sobre esta peña y derrama. Eso es la libación. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, y bueno, los sacrificios, se tenía que hacer una libación, del derramamiento de aceite o de la sangre en tierra, que representaba la vida de la persona ofrendada a Dios? Y dice, derrama el caldo, y así lo hizo Gedeón. Entonces el Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde apunta esto? A la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz como una ofrenda perfecta a Dios. Y cuando sube el fuego, el aroma, el humo, representa, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué Jesús resucitó de entre los muertos? Porque su ofrenda fue ¿qué? Aceptada o agradable al Padre. El Padre avaló ese sacrificio y por eso resucitó a Jesús. Entonces vemos cómo Gedeón confirma o se da cuenta. Voy a brincarme hasta Gedeón. Bueno, nada más termino esto. Dice el verso 23 que Dios le dijo algo. Verso 23 dice, el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón era un pecador. Le dice, Señor, me voy a morir. Me voy a morir. Vemos a Gedeón, ¿hasta qué verso apareció? Hasta el verso 11. ¿Qué hacía Gedeón en el verso 11? Dice que en el lagar, escondido, sacudía ¿cómo dice? El trigo. ¿Qué debía de haber en el lagar? Uvas para ser pisadas, para crear o producir ¿qué? Vino. El vino en la Biblia, ¿de qué habla? La relación con Dios, entre Dios y el hombre, debe producir gozo. No había vino. Cuando hay miedo, no hay gozo. El miedo nos roba el gozo. Está ahí, está sacudiendo el trigo. ¿El trigo para qué servía? Para hacer el pan. Ajá. Y el pan era el sustento. O es el sustento, en la Biblia lo encontramos, el sustento de la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No solamente había perdido el pueblo el gozo de la relación con Dios, ni siquiera había alimento. No había alimento en su corazón, no había alimento en su alma. Entonces dice Gedeón, escucha al ángel. Gedeón está lleno de miedo y le dice el ángel, tú eres un guerrero valiente. El verso 13 comienza Gedeón a cuestionar al ángel. Le dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora
el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Dios los había abandonado? ¿Dios abandona a una persona aunque tenga miedo? Dios sigue siendo Dios, y eso quiere decir que Dios es fiel y sigue permaneciendo. Y entonces dice, ¿y el Señor qué hizo? Y el Señor lo miró. Imagina eso. Estás lleno de miedo, estás angustiado, y lo que dice la Biblia, Dios te está mirando. Dios está atento a tu necesidad, Dios está atento a tu vida. Un corazón desconcertado, con poca teología, no puede percibir la realidad de lo que sucede espiritualmente hablando. Dios nos está diciendo cómo Él obra y cómo Él actúa, aún en los momentos de crisis y aún en los momentos en los que nuestro corazón puede estar lejos de Él. Dice el verso 14, le dice, ve con esta tu fuerza, ¿no? tu vigor, tu firmeza. Y le dice que Él va a ser el elemento, el instrumento que Dios va a levantar para salvar a todo un pueblo. Verso 15, dice, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, no le levantó la autoestima, no le dijo, eres bien bueno, eres maravilloso. No, hombre, es que de verdad que te brilla el rostro, casi que te parece a Moisés, y tú no subes al monte, ¿no? No. ¿Qué es lo que cambia el corazón? No es la autoestima, no es decirle apapachar a las personas y echarles porras no. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Ahí en el verso 16, Dios le dijo, yo estaré contigo. No necesito una buena autoestima. ¿Por qué te llenaste de miedo? Mira, hay muchas razones y cada uno tendrá muchos argumentos, y cada uno, sí, como los madianitas venían y hacían estragos y dañaron y ofendieron y robaron y despedazaron y sí. Hay 1000 razones para tener miedo, a lo mejor, humanamente hablando. ¿Quieres seguir teniendo miedo? Lo que Dios le dijo, yo voy a estar contigo. No es tu fuerza, o sea, no es que seas maravilloso. ¿Qué es? Es mi presencia. Eso de yo voy a estar contigo no es que Dios te acompaña, está a tu ladito o atrás de ti, echándote porras. No, es que Él te avala. Es que Él está de acuerdo contigo. Verso 16 dice, y derrotarás a Madián como un solo hombre. ¿Qué le dijo Dios? Mandato, no, mira, no les tengas miedo. Derriba, bueno, eso va a aparecer más adelante. No les tengas miedo. ¿Qué le dijo? Yo voy a estar contigo. Y la tercera, tú vas a ganar. Le vas a ganar al miedo. Verso 22 y verso 20 al 22. Dice entonces, dice el ángel le dijo, toma la carne. Ok. Gedeón estaba consciente de que debía morir. Porque él era ¿qué? Al darse cuenta que el ángel era Dios, él dice, ay de mí, me voy a morir. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? No te vas a morir. ¿Por qué no te vas a morir? Ya vimos, porque había de por medio, hubo un ¿qué? Un sacrificio. Ese sacrificio agradable a Dios, que representa a Cristo, y Dios le dijo una palabra. ¿Qué le dijo? Ten paz. No vas a morir. Vas a tener paz. ¿Por qué? Porque Dios es la paz. No le iba a dar paz. Dios con él iba a tener paz. Entonces, ¿qué hizo Gedeón en el verso 24? Edificó allí un altar y le puso el nombre. ¿Qué nombre le puso? Jehová Shalom. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que agarra a Gedeón y dice, a ver, no deja pasar la ocasión.
No dice, bueno, pues ya Dios me dijo, y pues bueno, o fue el ángel, y ya me perdonaron la vida, y pues... No. Levanta un altar en ese lugar, porque ahí Dios había pactado con él. Y Dios le dijo, no temas, y Dios le dijo, voy a estar contigo, y Dios le dijo, y te voy a hacer el libertador. No perdió el tiempo. Tuvo que hacer o levantar ese altar como testimonio. Acuérdense, los altares reflejan testimonio de lo que Dios le había dicho. Entonces, esa palabra Shalom hablaba de la relación entre Dios y Gedeón. Y habla de seguridad, de bienestar, de paz, ¿no? Pero, sobre todo, entendiendo esto, no como algo que Dios otorga solamente, sino como algo que resulta del compañerismo, o habla de compañerismo. ¿Qué fue lo que Gedeón tenía que hacer? ¿Cuál era la responsabilidad de Gedeón? Le dijo Dios, ve y destruye el altar o el ídolo Baal y la acera. ¿Qué es lo que Dios dice? Así, a alguien que tiene miedo. Un mandato: no tengas miedo. No sigas adorando ese ídolo. Dios le dijo, ve y derribas todo y quitas todo. Tienes que acabar de raíz con esa idolatría, con ese ídolo del temor. No puedes seguir teniendo miedo. El pueblo tenía que ver eso. Y entonces llega, dice la Biblia, que agarra 10 hombres, que el número 10 en la Biblia habla de una obediencia perfecta, aunque dice que lo hizo de noche, porque demuestra esa guerra en el corazón de Gedeón, de poder, en medio del temor, se aferró a la palabra de Dios, creyó en el pacto que Dios había establecido con él, y obedeció a Dios. El pueblo de Israel ve cómo Gedeón derriba ese altar. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Vienen y alegan, unos vienen y alegan, ¿por qué hizo esto? Pero la mayor parte del pueblo entendió cuando el papá de Gedeón les dijo, bueno, si Baal es Dios, si la acera es Dios, pues que se defiendan. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven muchos estudios o documentación de psicólogos, de personas que han estudiado, que estudian los temores, dice que más del 93-95% de los miedos son irreales, son imaginarios, son improbables. ¿Por qué se les tiene miedo? Porque nuestra imaginación, nuestra mente, ¿dónde está? Lejos de Dios. Entonces, cuando la gente ve eso, pues que se defienda, ¿no? Si es Baal, que se defienda y que pelee contra el que derribó su altar. ¿Qué vieron? ¿Y qué podemos aprender? Que los miedos son ¿qué? Mentirosos. Es mentira. No puedo temer. No debo temer. Dios me dice, no temas. Y dice ¿qué? Los vas a vencer. Y entonces vamos a terminar. ¿Cuál sería la conclusión? Veamos 3 cosas. El mandamiento de Dios, ¿qué fue? Cuando venga el miedo y te haga bu, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? No te voy a temer. No te voy a dar lugar en mi corazón. No te voy a adorar. No me voy a inclinar a ti. Dijo Dios, no temas. Y le dio una promesa. Tú vas a ganar. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la fortaleza? ¿Dónde estaba la certeza? ¿Dónde estaba el asidero para la fe? ¿Qué le dijo Dios? Voy a estar contigo. Oye, Dios, te hago un sacrificio. ¿Aquí voy a estar? ¿No me voy a mover?
no va a dejar de estar con nosotros. Tenemos la necesidad entonces de confiar en dos cosas: la palabra de Dios y la presencia de Dios. No vamos a confiar en nuestros recursos. Es que ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede esto? Y es que yo no podría hacer frente a esto, es que yo no tengo para, es que yo no podría, es que esto, es que, y entonces el mundo, y no. No vamos a confiar en nuestros recursos, vamos a confiar en los recursos divinos, en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? No temas. ¿Qué prometió? Vas a vencer y yo voy a estar contigo. Esa es la forma de poder entender que Dios es nuestra paz. Eso significó que Dios dijera, ten paz, y que al Gedeón levantara ese altar y que nombrara ese altar como testimonio: Jehová Shalom, Jehová mi paz. Dios, al final de cuentas la historia, o al final de la historia, Dios le dio la victoria a Gedeón y a su pueblo. Dios levantó un hombre, Dios intervino en la vida de un hombre para después intervenir en la vida de todo un pueblo. Y eso es lo que Dios, después de 2000 años, en la persona de Jesús, logró en la cruz: asegurarnos su presencia y asegurarnos que su palabra es perfecta. La Biblia está completa, Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer, porque Dios sigue siendo Dios. No adoremos a ese ídolo, no adoremos, derribémoslo de raíz. No temamos a nada ni a nadie. El único que merece que nos inclinemos, arrodillemos y temblemos delante de su presencia es Dios. Pero Dios nos dijo: yo soy tu paz. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, bendito Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en esta porción, en poder entender cómo la forma en la que te revelaste a través de este nombre a Gedeón es la forma en la que el día de hoy te revelas a muchas personas. Hubo gente que siguió atemorizada: ¿dónde está? ¿Por qué lo destruyeron? Nos va a ir mal. Porque Baal era el dios de las cosechas y la fertilidad y todo eso. Y sí es cierto, habrá gente que después de oír tu palabra, leer tu palabra, no confiará. Seguirá agarrada, aferrada a sus temores, porque tal vez su corazón y su mente no les ha amanecido. Es una gracia lo que le diste a Gedeón, que tu ángel, que tú, Señor, antes de venir en forma humana, apareciste. Y mientras Gedeón estaba tal vez quejándose y sufriendo, y en lugar de estar alegre, viviendo en tristeza y en temor, tratando de cuidar hasta su pan, porque hasta eso se lo iban a quitar, les habían despojado todo, porque así es el miedo. Nos despoja, nos arrebata la felicidad, la paz, nos arrebata, nos limita, nos estorba, nos encajona, nos llena de depresiones, de angustias. Acabamos, Dios, podemos acabar en una cueva, podemos acabar buscando alternativas humanas. Pero lo maravilloso es que tú estabas allí. No has perdido el control, ni lo perderás, porque eres Dios. Esa es la verdad que hoy aprendemos. Señor, tal vez el día de hoy
Una forma de mostrar arrepentimiento sería decir: Dios, ya no podemos con los miedos. Tal vez sería decir: Dios, el miedo nos ha despedazado y ha acabado con nuestra vida, como acabó con toda la bendición de Israel. Tal vez sería el momento de decir: Dios, Dios, en el pasado hiciste milagros, hiciste cosas maravillosas, pero hoy yo no disfruto de nada de esto. Y me siento entregado y esclavizado a los miedos. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea lo que pasa en tu vida, en tu familia. Pero si es tuyo, si te has identificado con esta historia, si te das cuenta que esta historia retrata tu corazón y retrata la realidad de tu vida, de cómo perdiste y has perdido años de vida, has perdido años de bendición por causa de temores. Y ese temor no es solamente un sentimiento, eso se ha convertido en un ídolo que te esclaviza. Y que aún cuando debieras estar feliz, estás triste y estás amedrentado, desesperado. Es el momento de clamar a Dios, de clamar a Jesucristo, porque Él es Dios. Apareció para salvar a Gedeón, apareció para intervenir en su vida, apareció para intervenir en la vida de todo un pueblo, de su familia. El día de hoy Dios, el día de hoy no es un ángel, es Cristo hablando a través de su palabra, diciéndonos que no temamos, diciéndote: aquí estoy, he escuchado el clamor de tu corazón, he visto tu desesperanza, tu desesperación, tu depresión, tus angustias, pero sigo siendo Dios y he estado aquí aunque no me ves. Y seguiré estando aunque no me veas, porque soy Dios, porque te amo, porque hice un sacrificio para demostrarte mi amor y para que en ese sacrificio pudieras recibir un pacto. Yo soy el Dios de paz, mi nombre es admirable. Dios, Padre, son épocas tan difíciles. Personas que no te conocen y que viven en gran tristeza, que viven despedazados por el miedo, porque no te conocen y porque vivir en este mundo sin ti, Dios, no podría, Dios. ¿Cuántas personas en la iglesia viven de esta manera y no se han dado cuenta en qué momento esto se convirtió en un ídolo? ¿En qué momento perdieron de vista tu presencia? ¿En qué momento se alejaron de tu palabra? Se alejaron de adorarte, se alejaron de orar, se alejaron, Dios, de buscar la comunión como hermanos. Y la carne y el miedo, el diablo, vino a esclavizar. Dios, ¿cuántos años de nuestras vidas hemos perdido? ¿Cuántas bendiciones, Señor, nos han robado? Pero no importa, porque tú estás aquí y sigues siendo Dios. Porque el día de hoy tú nos has dicho con tu palabra, es una orden: no temas, arranca de raíz todo eso, derríbalo de tu corazón. Así como usaste a Gedeón, estoy seguro que quieres usarnos. Eso que te atormenta, ese miedo que tienes, es mentiroso. No se puede defender. Lo vas a vencer, le vas a ganar. Porque tu fuerza no es humana.
Tu fuerza está en mi presencia y en mi palabra. Señor, recibimos esta palabra. Recibimos esta promesa. Señor, recibimos, Dios, de parte tuya esta gracia. Y en el nombre de Jesucristo renunciamos a todos esos pensamientos, a todas esas ideas, a todas esas cosas que nos atormentan, que nos desesperan, que nos roban, Dios, que nos causan tanto terror. Esas cosas que nos asustan. El temor a los hombres, el temor al fracaso, el temor a las personas, el temor al mismo diablo, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor a la ruina. No sé cuál pueda ser el temor que tengan. Entrégaselo a Cristo. Arráncalo de tu corazón y dile: aquí está, Dios, y nunca más, Dios, aceptaré arrodillarme, humillarme, doblegarme ante eso. Tal vez tengas que hacer este ejercicio por mucho tiempo, porque tal vez tengas muchas cosas, pero recuerda algo: la fuerza proviene de Cristo, y si Cristo es tu Salvador, su presencia está contigo. Lo que tienes que hacer es buscar su presencia. Buscar su presencia. Oír su palabra. Él está. Nosotros nos toca buscarlo. A nosotros nos toca adorarlo. A nosotros nos toca meditar en Él, pensar en Él, bendecirlo, alabarlo. Bendito Dios, que esta palabra sea poderosa, sea usada en la vida de cada persona, y que cada persona pueda experimentar este poder de tu palabra, y que cada día podamos ir venciendo, cada vez que venga un temor a nuestra vida a atacarnos, podamos vencerlo, porque tú lo has dicho, les vas a ganar. Siempre le vamos a ganar al temor, porque Jesucristo está con nosotros. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Señor, gracias te damos porque eso fue lo que hiciste hace 2000 años. Veniste, Dios, a rescatarnos, Señor. Cuando nos encontrábamos en medio de la oscuridad, cuando nos rodeaba todo un ejército infernal, cuando nuestra vida estaba a punto de terminar, cuando no había esperanza, cuando no había Dios, nadie que pudiera ayudarnos. En ese momento tu luz resplandeció. Cuando nos encontrábamos más extraviados y más lejos de ti, cuando ni nosotros creíamos que hubiera esperanza, cuando pensábamos que nos habías desechado, cuando la gente decía, ni siquiera Dios se ha fijado en ti. En ese momento, tú estabas ahí. Dice tu palabra, nos estabas mirando. Y aunque no te veíamos, tú estabas allí, Señor. Y tenías un plan para nosotros. Por medio de tu sangre nos compraste, nos lavaste y nos hiciste parte, Dios, de ese plan. Gracias porque interveniste en nuestra vida. Gracias porque has intervenido en nuestra familia. Porque tú sigues siendo Dios a pesar de nuestros pecados. Porque tú no cambias. Y porque tú prometiste estar siempre. Ayúdanos a permanecer en tu presencia. No es que te vayas, es que nosotros nos perdemos. Es que nosotros nos cegamos. Gracias, Señor. Gracias, nos aferramos a estas palabras. Estás con nosotros. Y por eso vamos a ganar. Por eso hemos ganado. Y seguiremos ganando. Porque estás con nosotros. Dios Santo, te bendecimos. Bendito eres, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por todo, Dios. Te alabamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz. Y tal vez después de experimentar esto puedas hacer lo que Dios nos ha encomendado. Ve y da testimonio. Y a las personas que puedan estar sumidos en algún problema como el que hoy mencionamos, tal vez seas el instrumento por el cual o a través del cual Dios pueda llegar a la vida de esas familias. Que Dios los bendiga, que tengan paz. Y estamos en contacto. Nos vemos primero Dios el domingo en la iglesia a las 11 de la mañana. Shalom.